Gracias por acompañarme en esta noche, en este webinar. Y primero, antes que nada, felicidades a todas las mamás por este Día de las Madres. Yo llevo 18 años casado. Mi esposa y yo tenemos 2 hijas adolescentes, así que yo sé que me falta mucho por aprender, pero deseo compartir lo que he aprendido criando hijas y siendo pastor y pastor de jóvenes por 18 años. Hay heridas que muchas personas no ven. Y una de esas heridas más profundas es la de una madre que siente que fracasó. Y muchas mamás aquí, ya sean que vengan a nuestra iglesia o los que me estén acompañando de haber visto un anuncio en Facebook, saben que cuando un hijo se aleja, que cuando ellos toman malas decisiones, o cuando no tenemos la vida que nos imaginábamos, o cuando la relación se rompe, las heridas no se sienten superficiales, sino sacuden nuestra identidad y nuestro propósito. Ahora, dígame si esto es cierto para usted. Para muchas mamás, ser mamá se vuelve una identidad central sobre quiénes son. Muchas veces he escuchado que mi esposa dice, cuando algo va mal con las niñas, dice, es que siento que viví en vano, ¿no? Siento que hice, o dice, ¿por qué existo? Y entonces para muchas mamás ser madre se vuelve una identidad central de quiénes son. Es decir, se vuelve más que simplemente un papel, se vuelve más que simplemente parte de una vida, sino que casi se vuelve la definición misma de su vida. Y por esa razón, cuando los hijos no resultan como nosotros queremos, o no están resultando, no están teniendo las calificaciones, o no tienen la actitud, o no tienen el carácter o el comportamiento que nosotros esperamos, no solamente es decepción lo que las mamás sienten, sino parece ser un veredicto sobre quiénes son como persona. O sea, les afecta más de lo que podemos aceptar, podemos pensar, y eso me ha dejado en mucha duda, en mucho, pues bueno, ¿qué está pasando, no? Y el pensamiento que muchas mamás tienen no es simplemente es que las cosas salieron mal, ¿no? Sino el pensamiento es no salieron bien y es mi culpa. Ahora, aquí tengo el chat, así que no sé cuántos quieran interactuar, pero si usted dice, así me siento yo, puede escribir ahí, yo me siento así, o simplemente poner yo. Y cuando eso sucede, cuando sentimos que los hijos se están descarriando, cuando los hijos no están creciendo y sentimos que es nuestra culpa, podemos llenarnos del dolor. Muchas mamás se imaginan, ¿verdad? Creciendo desde que el bebé nace, desde que la bebé nace, se imaginan por años cómo va a ser su hijo de grande. Se imaginan los éxitos, se imaginan la carrera que va a tener, se imaginan la felicidad y se imaginan la relación cercana que imaginan tener con sus hijos desde que son pequeños. Pero cuando no se materializa, es una pérdida que se siente muy abrumador y es constante ese sentimiento de pérdida. Pero no solamente sentimos dolor, sino que sentimos vergüenza. Y aquí es donde quiero que empiecen a ponerme atención, porque la vergüenza es diferente que la culpa. La culpa es cuando decimos, hice algo malo. Pero la vergüenza es cuando decimos, yo soy el problema, yo soy la persona que es mala. Entonces sentimos vergüenza y agregado a eso, el problema es que en la sociedad, cuando un hijo sale mal, y dígame si esto no es cierto, cuando un hijo sale mal, cuando vemos a un hijo malo, ¿verdad? Cuando está haciendo berrinche o cuando alguien es bien mal portado, ¿a quién juzgamos primero? ¿De quién será, no? Primero juzgamos a papá, pero primero juzgamos a mamá. Y aquí está el problema, que nos metemos como mamás. Y como las mamás lo saben, viven con esa vergüenza constante. Cuando su hijo no está haciendo bien, en su mente está pensando, yo sé que mis amigas me están juzgando, yo sé que mis vecinas me están juzgando, y vivimos con esa vergüenza constantemente. Pero no solamente nos sentimos con esa vergüenza cuando nuestros hijos no están saliendo bien, cuando nuestros hijos están descarriando o están portándose mal, sino que también hay cavilación. Es decir, revivimos obsesionadamente, constantemente las ocasiones, los momentos cuando cometemos errores. Y en nuestra mente pasa esta película constante y nos preguntamos, ¿cuándo fue? ¿Fue cuando regresé del trabajo? ¿Fue el divorcio? ¿Fui demasiado estricta? ¿O no lo fui lo suficiente?
Y empezamos a tener dudas y pensamos, es que soy yo el problema, es que yo soy el que estoy cometiendo el error. Y es un ciclo agotador y raramente encontramos respuestas. Pero la mente sigue buscando, queriendo darle sentido. Buscamos lógica del por qué mi hijo, por qué mi hija terminó de esta manera, qué hice mal, qué debí de haber hecho mejor. Y también tenemos enojo, nos llenamos de enojo. Primero, nos llenamos de enojo con nosotras mismas. Mamás, ¿a poco no? Tú te llenas de enojo contigo misma. Cuando tu hijo no sale bien, cuando tu hija no sale bien, de vez en cuando en la noche, ¿verdad? Cuando los hijos se van a dormir o cuando recibes una llamada, cuando algo malo sucede, primero te enojas contigo misma, pero después te enojas con tu hijo, con tu hija. O también nos enojamos con la pareja que no estuvo presente. O si lo estuvo presente, decimos que fue demasiado controlador. Nos enojamos por las circunstancias, nos enojamos por la vida misma. Sin embargo, lo interesante es que a pesar de todas estas emociones negativas con las que pueden llenar el corazón de mamá, lo importante es que nada borra el amor que la mamá tiene por sus hijos. Y es más, ese dolor es proporcional al amor que le tenemos. Esa contradicción, amar profundamente y a la vez sentir algún tipo de fracaso o demasiado fracaso, es lo que más nos desorienta. Y entendemos el por qué los hijos se vuelven tan centrales. Creo que no necesito explicar, porque, pues bueno, nacen, ¿verdad? Desde que nacen, los criamos, sacrificamos tanto por ellos, los cargamos, estamos en todo el tiempo siempre constantes por ellos, oramos por ellos, nos preocupamos de cada cosita, ¿verdad?, que les pasan, y es obvio que son demasiado cercanos a nuestro corazón. Entonces el problema no es que los amé demasiado, los debí corregir más. No. Y cometemos el error de pensar, pero amarles demasiado no es el error. Y aquí está la primera realidad. Son 3 las que les quiero compartir. Aquí está la primera realidad que quiero compartir. Primero, es esto. Dios nunca diseñó que la identidad de mamá dependiera del éxito o el fracaso de sus hijos. Mamá, si me estás viendo en esta noche y si dices, creo que mi hijo, mi hija es más o menos exitoso, ¿verdad? Se porta bien, gracias a Dios te felicito. Pero mamá, si tú estás aquí diciendo, es que uno de mis hijos o es que algunos de mis hijos no están no se están comportando, no están estudiando, están metidos en cosas y sientes que tu mundo se abruma, se derrumba por dentro, quiero animarte a que reconsideres, porque el diseño de Dios nunca fue que tu identidad mamá dependiera completamente del éxito o el fracaso de tus hijos. Es decir, el diseño de Dios no es que mamá se sienta fracasada si algo salió mal en los hijos. Ahora, al revés es también cierto. El diseño de Dios no es que si tus hijos salieron bien, ¿verdad?, no te estés dando palmadas, porque quizás puede ser la gracia de Dios y sí puede ser muchas cosas que hicieron bien, pero me refiero a que nuestra identidad, a que mamá, tu identidad no depende de cómo resultan tus hijos. Y hay veces que aunque nuestros hijos van bien, llega ese momento cuando nos decepciona, llega ese momento cuando toma una mala decisión y es cuando se nos abruma el mundo y decimos, ¿qué estoy haciendo mal? Bueno, no estamos haciendo nada mal. Y la razón de por qué no deben de ser nuestra identidad es que a veces nos olvidamos o no queremos admitir que nuestros hijos también son humanos. Es decir, independientemente de ti, mamá, toman decisiones, ellos cambian. No sé si tú sabes, ¿verdad? Los hijos cambian, queramos o no. Decimos, oye, pues creciste, no solamente físicamente, sino su manera de pensar, ¿verdad? Su manera de comportar, su perspectiva. Y dice, oye, pues estás cambiando. Pues sí, porque ellos cambian y ellos luchan, tienen sus propias luchas internas con decisiones, con tantas cosas en esta vida. Pero es que a pesar de todo eso, mamá, ¿sabes cuál es el problema de muchas mamás? Es que las mamás quieren ser todopoderosas. Déjame explicar. La cultura sí ha puesto una carga sobre las mamás.
La idea que la cultura nos pinta es la siguiente. Esta sociedad nos dice, si mamá es suficientemente buena, entonces los hijos deben de ser suficientemente buenos. Y si resulta que los hijos no son tan buenos, y lo notas en la escuela, ¿no? Inmediatamente juzgamos, pues, ¿de quién será? ¿No? ¿Quién es esa mamá? Pero esa idea no es cierto. Ignoramos, una vez más, su propio desarrollo, su propio ambiente social, sus circunstancias. Es bien diferente y tú bien lo sabes. La infancia que tú y yo tuvimos como papás es bien diferente. El mundo en que vivimos es bien diferente que lo que nuestros hijos enfrentan hoy en este día. Sus temperamentos son bien diferentes. Yo tengo 2 hijas y no me creería si no las conociera. Son opuestos, son completamente opuestos. Sus amistades son diferentes y el mundo que los rodea son bien diferentes. Entonces, mamá, yo te animo, mira, haz todo lo que puedas hacer y hagamos todo lo que podamos hacer. Pero recordemos que tu valor, mamá, no está ligada al fracaso, o más importante, al fracaso o al éxito de tus hijos. No está ligada. Tu valor no está ligado a eso. Entonces, quiero que recuerdes eso, mamá. Yo sé que nos dolemos más, ¿verdad? Nos culpamos de más. Y sí, es mi deseo y es el deseo de Dios que todo hijo salga bien, ¿verdad? Que todo hijo salga bien, que todos sean súper bien portados y todos deseamos eso, pero no siempre es lo que sucede. Pero eso no quiere decir, mamá, que debamos de amar menos. No quiero que estés concluyendo, bueno, entonces como pues mi identidad no depende de su desarrollo, entonces los voy a dejar ser. No, tampoco quiere decir que los amemos menos, porque no es lo que Dios nos pide. Lo que Dios nos pide es que no te sientas fracasada cuando la vida tumba la vida de tus hijos, cuando la vida se vuelve algo muy difícil para tus hijos o para ti. Y honestamente, tampoco es fácil para mí. Cuando amas a alguien profundamente, la verdad es que su condición te afecta profundamente. Y la realidad es que no hay manera de separar esos dos, pensamientos, ¿no? O sea, la manera en que nos afecta, no lo podemos separar completamente, aislar. Entonces, no me refiero, mamá, a que estemos emocionalmente desconectados, ¿verdad? No me refiero a eso, pero me refiero a que cuando la vida suceda, cuando nada va de acuerdo a nuestros planes o a nuestros deseos o sueños o las expectativas, que tu valor como persona delante de Dios y delante de otros no debe de cambiar. Y ese es el primer reto que quiero dejarte en esta noche. Pensamos que la gente nos juzga, nos valora a través del éxito o el fracaso de nuestros hijos, pero no debe de ser y no es así. ¿Por qué? Una vez más, Dios no nos juzga de esa manera. Dios no nos acepta. Mamá, Dios no te acepta porque tengas hijos perfectos. Tampoco te va a aceptar porque seas una mamá perfecta. ¿Sabes la única manera de cómo Dios nos acepta? Es por su gracia, y lo sabemos, ¿no? Dios nos acepta por su gracia, por algo inmerecido. Y la Biblia está llena de mamás quebrantadas, de padres llenos de arrepentimientos, familias imperfectas, hijos rebeldes, relaciones difíciles. Entonces, mamá, si en esta noche te sientes un poco abrumada, si sientes que este Día de las Madres se siente un poco más de ansiedad, un poco más de frustración, porque sabes que no estás siendo la mamá que debes de ser, quiero que pienses en estas personas. No sé si tú sepas la Biblia o no, pero los primeros papás en la Biblia, Adán y Eva, déjame contarte de Eva. Eva es la primera mamá y vio a un hijo convertirse en asesino y vio a otro hijo ser asesinado, Caín y Abel. Ok, entonces,
comenzamos bien, por decirlo, ¿no? Entonces, mira, la Biblia está llena de mamás quebrantadas. ¿Te acuerdas de Rebeca? Si lo sabes, qué bueno, pero si no, Rebeca vivió división, tanta división entre sus hijos. No sé si te acuerdas de David. Se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Un hombre espiritual, un hombre que amaba a Dios, pero su hijo lo traicionó. Entonces, ¿te puedo animar con algo? Tal vez tú estés intentando, esforzando, dando tu máximo esfuerzo por agradar a Dios, por vivir de una manera que le agrade. O tal vez sea tu primera vez y dices, pues yo no sé nada del cristianismo, pero me siento un poco fracasado. No importa, pero gracias por estar conmigo en esta noche. Quiero animarte para ti, mamá, que para Dios tu valor delante de Dios va mucho más allá que la historia de tu familia. Te acabo de hablar de Eva, de Rebeca, de David. Fueron personas que podemos decir que Dios los usó grandemente, pero a pesar de eso, tuvieron familias su estándar, o sea, no fueron familias ideales. Sin embargo, la visión, el valor que Dios tenía para ellos fue mucho más allá que simplemente la historia de su familia. Así que quiero que empieces a reconsiderar en esta noche conmigo. Si hay problemas matrimoniales fuertes, ¿sabes qué? Primero déjame decirte que lo siento con todo mi corazón, pero Dios no te hace de menos. Si tienes hijos descarriados o dices, es que qué vergüenza con mis hijos, lo siento con todo mi corazón, pero Dios no te hace de menos. Si sientes culpable porque sientes que no tuviste los medios suficientes, y hoy en este día pasa más seguido y más a menudo de lo que nos gustaría admitir, ¿no? Pero si sientes que no tuviste los medios suficientes para ofrecer la mejor vida a tu hijo, lo siento de corazón, pero déjame decirte, Dios no te hace de menos. Dios no te hace de menos. Tú y yo valemos mucho más que hijos fracasados o descarriados o rebeldes. Entonces, la solución es que no me afecte, no, que no me importe, no, tampoco, en ninguna manera. Tal vez estás pensando en lo siguiente, porque muchas mamás, ¿verdad? Nos llenamos pero yo soy papá, pero me refiero, ¿verdad? ¿Sabes a qué me refiero? ¿No? Pero es que nos llenamos del siguiente pensamiento, y es esta, pero es que si permito que me deje de afectar, voy a ser una mala mamá. Y podemos pensar así. Ver hijos que están, digamos, fracasando, ver hijos descarriados, ver hijos sin trabajo, ver hijos que están en vicios, y no importarle, podemos sentir, pues es que me siento fracasada. Pero esto es bien importante, tenemos que hacer una distinción, una distinción. No es que nos deje de afectar, sí debemos de hacer una reflexión. Sí debemos de reflexionar sobre lo que está pasando para mejorar, pero aquí está la distinción. Vivir atados en el pasado es malo para ti y no es lo que Dios desea. Mira, hemos fracasado, mi esposa y yo con mis hijos, un buen de cosas hemos fracasado, ¿verdad? No hemos cumplido promesas, hemos faltado al carácter cristiano con nuestras hijas. Pero no debemos de vivir, debemos de reflexionar para mejorar, pero no debemos de vivir atados a eso. Debemos de hacer esa distinción entre aprender y sentirnos atados de ese pasado. Ahora, hace rato mencioné que Dios nos acepta por gracia, pero déjame aclarar algo. La gracia no es pretender que nada sucedió o que el dolor no existe. La gracia quiere decir delante de Dios que, mamá, tus peores momentos, tus peores errores con tus hijos no definen quién eres como persona y mucho menos delante de Dios. Tal vez en esta plática tú estés pensando, puedes recordar tantas situaciones, tantas ocasiones cuando le fallaste y quizás tus hijos estén descarriados y estás reviviendo esos momentos y te estás culpando, es que yo soy indigna, y te estás culpando. Pero la gracia quiere decir, esos momentos no te definen. Mira, todos fallamos,
Todos fallamos, pero ese momento no debe de definirte ni a ti ni a mí. A muchos nos cuesta recibir gracia. Algunos subconscientemente pensamos, es que si emocionalmente sufro lo suficiente, tal vez pueda pagar por mis errores. Y mamá, escúchame bien, si tú estés en esta noche conmigo y tienes ese pensamiento, es que yo tengo que sufrir, es que por todo el mal que hice. Si tienes ese pensamiento, quiero que reconsideres. ¿Por qué? Porque la culpa, el tú llenarte de culpa a propósito, no redime el pasado. No cambia el pasado. Dios ofrece gracia. Por eso es que solo Dios redime. Entonces no te sientas tan culpable. Yo sé que no es tan fácil. Y estoy hablando a mamás, ¿ok? Y yo también he pasado por situaciones con mis hijas. Y yo sé que estoy hablándote a ti. Pero en algún momento, ¿ok, mamá? Hablando de la gracia, hablando de la identidad, en algún momento, ese corazón herido tiene que darse cuenta que abrirme constantemente al pasado, a la herida, abrirme constantemente a la herida, no es lo mismo que sanarme. ¿Ok? Yo sé que por culpa, por conciencia, vivimos y revivimos esos momentos cuando creemos que le fallamos, cuando gritamos o tal vez cuando hubo algún tipo de abuso, cuando le fallamos y creemos que abrirnos o exponernos constantemente y sentirnos más culpable, que algún día nos vamos a sanarnos. Ahora, pero no sucede de esa manera. Dios no nos pide negar el dolor. No es lo que nos pide. Pero tampoco nos pide que hagamos una casita dentro del dolor y vivamos en ella. ¿Ok? El dolor existe y lo siento mucho. Yo tengo mis dolores y mamá, yo sé que tú tienes tus dolores. Por eso estás conmigo en esta noche. Pero Dios no nos pide que vivamos o que neguemos el dolor. Y aquí hemos llegado a la realidad número 2 que quiero compartir. Poco a poco, ¿ok? La realidad número 2. Poco a poco, Dios te invita. Es una invitación, ¿ok? Dios no te va a forzar. Dios te invita a poner en sus manos aún nuestros peores dolores. Poco a poco, Dios te va a invitar a que pongas en sus manos nuestros peores momentos. Y yo estoy pensando en mí, en mi esposa y en mis hijas. Las veces que hemos fallado, Dios me invita a que ponga esas fallas delante de Dios. Quizás aquí es donde la lucha se vuelve más profunda. Lo hemos cargado tanto para algunas personas que soltarlo parece incorrecto. Revivir el pasado se siente responsable. Pero mamá, y tú bien lo sabes, ¿qué sucede después de un tiempo de estar viviendo en ese ciclo constantemente? Tú bien sabes qué sucede. El alma se cansa. La familia se cansa. Porque intentar reescribir lo que no se puede reescribir nos cansa. Porque no lo podemos lograr. Lo que se escribió, se escribió. Y debemos de cambiar la pregunta de cómo puedo revivirlo más, cómo puedo cargarme de culpa más, o cómo puedo castigarme más por tratar de buscar sanidad. La pregunta, mamá, que te invito a que empieces a hacer es la siguiente. ¿Puede Dios sostenerme con gracia? Este domingo, no sé si tú y tus hijos van a salir a algún lado o van a hacer una celebración en casa, pero en vez de verlos con amargura, con rencor, con fracaso, podrás ver en sus ojos y decir, Dios, ¿puede la gracia de Dios sostenerme en esta situación? Y como tú sabes la respuesta es un sí. Entonces, cuando sentimos que hemos fallado, sentimos, no solamente es una falla, como lo dije al principio, sino sentimos que hemos perdido algo. Hemos perdido algo. ¿Qué perdemos? Mamá, y tú, más que yo, siendo hombre, tú lo sabes mejor. ¿Qué perdimos? ¿Perdemos el futuro imaginado? Oye, mamá, tú sabes, si yo te pidiera que te escribiera en el chat o si yo hablara con mi esposa, wow, tantos sueños que tuvimos de los hijos, ¿verdad?
No, yo creo que la hija mayor, ¿verdad? Cuando crezca, creo que por su personalidad va a ser esto, va a ser eso. Oye, qué bonito sería, ¿no? Si así, ¿no? Y seguramente tú tienes esos sueños, el futuro imaginado desde la infancia, la carrera, el éxito, las finanzas, y no solamente el aspecto material, pero quizás lo que duele más, la relación que te esperabas que sería. Oye, mira, cuando tú y yo seamos adultos, mira, vamos a ir de vacaciones, vamos a ir a visitar tales lugares, vamos a hacer esto juntos. Y tal vez tú tienes hijos ya mayores, hijos adultos, y tal vez te das cuenta que no fue de esa manera. Que la situación no es como tú lo esperabas. Y lo que sentimos no solamente es fracaso, es una pérdida. Y esa pérdida se siente real. Pero la palabra de Dios nos enseña que ese dolor no es debilidad, mamá. ¿Sabes por qué sentimos ese dolor, esa pérdida? Porque somos humanos. Somos humanos y no somos perfectos. Y Dios no espera que seamos perfectos. Mamá, yo sé, yo como papá quiero criar a mis hijos perfectos de la mejor manera posible. Y me acuerdo cuando decidimos tener hijos, yo me acuerdo pensar, es que mis hijos van a ser perfectos. Yo voy a hacer todo lo posible, no va a haber papá, no va a haber mamá que sacrifique más, que se prepare más para proveer, para educar, para criar a los hijos bien. Y mamá, seguramente tú tuviste el mismo sueño, el mismo anhelo en tu corazón. Pero es que somos humanos y no podemos aceptar la realidad que nuestros hijos están creciendo y siendo menos que perfectos. No están alcanzando al estándar que nosotros teníamos, esa perfección, ese hijo perfecto con la que soñábamos. Mamá, sentir dolor bíblicamente es simplemente esto, que escúcheme bien, ya vamos terminando. Sentir dolor bíblicamente es esto, saber llorar delante de Dios sin perder la esperanza. Es saber llorar. Nosotros lloramos, ¿por qué? Cuando sentimos que no tenemos esperanza. Pero es saber llorar, decir Señor. Es saber llorar, pero sin perder la esperanza. Mamá, ¿sabes algo que quiero invitarte a hacer esta noche? Lo que sí tenemos que hacer. Tienes que abrir tu corazón y darte un tiempo para hacer duelo por la pérdida. Ahora, la pérdida no fue física, ¿ok? Pero el duelo por la pérdida de todo lo que tú y yo soñamos, la vida ha cambiado esos planes. Y es importante hacer un tiempo para hacer duelo, para aceptar. Una vez más, mamá quiere ser todopoderosa, quiere controlar todo, quiere saber todo. ¿Por qué? Porque ama a sus hijos. Y se siente culpable si algo no sale bien. Pero una vez más, nos olvidamos que ellos también son seres humanos. Entonces, mamá, abre tu corazón para hacer duelo. Y también, mamá, quiero invitarte, deja de autodestruirte. Y de ser todo posible, no estés viviendo en el remordimiento, en el pasado. Ahora, yo sé que son palabras y yo sé que puede caer en corazones, yo sé que puede sonar insensible o sin falta de empatía, pero en ninguna manera es lo que estoy intentando hacer. Pero mamá, si tú estás viviendo en algunas maneras algo que mi esposa y yo vivimos, y sí vivimos en remordimiento, ¿verdad? Especialmente cuando alguien se accidenta, cuando cosas graves pasan. Mamá, ese dolor es real y la Biblia nos lo enseña de esa manera, pero yo quiero animarte. No te destruyas, no te autodestruyas. No es 100% tu culpa. No vivas en ese remordimiento. David nos enseña en Salmos, y voy a leer algunos versículos en Salmo 13, el proceso correcto de hacer duelo. Y quiero que notes algo, ¿ok? Ya casi terminamos, mamá. Quiero que notes algo, quiero hacerte de bendición. Quiero que notes primero la confusión, quiero que notes la lucha emocional y quiero que notes las preguntas. En pausa, ¿te identificas? ¿Te identificas con la confusión? Es que no sé qué hacer. ¿Te identificas con la lucha emocional? ¿Te identificas
con las preguntas? Quiero que escuches Salmo 13, versículo 1. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Nota esas preguntas. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? O sea, nota la confusión, nota la carga emocional y nota las preguntas que hacen. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón? Cada día, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Nota la confusión, es el proceso de hacer duelo. Nota el dolor, nota la confusión, nota la lucha, nota las preguntas. Lo que quiero que notes es lo siguiente. Nota lo honesto que David, el rey David, está haciendo con Dios. Mamá, y esa es la invitación. ¿Por qué no intentas ser honesta con Dios? Honesta, llévaselo a Dios. Este era el sueño que tenía, esto era lo que yo imaginaba, pero mira dónde estamos, mira cómo estamos terminando. Pero está siendo honesto y debemos de ser honesto y no está pretendiendo que todo está bien. Mamá, al menos en este lugar, yo no sé quién esté aquí y en un futuro no sé quién va a ver esto, pero al menos aquí conmigo y delante de Dios podrás bajar esa defensa y ser honesta con Dios. Yo sé que has fallado, yo sé que yo he fallado y podemos ser honestos con Dios. Decir, Señor, ¿qué está pasando? Yo intenté, yo sé que fallé, pero intenté. Pero nota al final de este salmo, nos revela algo. Versículo 5 dicen, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que David dijo? David dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Ahora, ¿qué pasó con todas esas preguntas que hizo unos versículos anteriormente? Dice, mi corazón se alegra en tu salvación. A ver, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es lo siguiente. Habiendo sido honesto delante de Dios, mamá, ¿me estás siguiendo? Habiendo sido honesto delante de Dios, su corazón empezó a ver, aquí está, la misericordia de Dios. Versículo 5 una vez más, mas yo en tu misericordia he confiado. Mamá, hay veces que nos culpamos tanto, hay veces que nos autodestruimos, hay veces que vivimos en ese remordimiento que no vemos la misericordia de Dios. Entonces, mamá, el reto es el siguiente, depender en Dios, buscar a Dios y ser honesto con Él, para que después de un tiempo nosotros podamos ver la misericordia de Dios. Y después, y pronto, pudo alegrarse. ¿Por qué? Mi corazón se alegrará en tu salvación. David reconoció algo. Yo estoy en medio de la confusión. Dios, yo sin ti, mira, yo puedo ser el rey David, yo puedo ser la persona que todos llaman el hombre según el corazón de Dios, pero yo sin ti, Señor, estoy perdido. Y si el rey David se sintió así, mamá, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? Y esto me anima a decir, Señor, me estoy confundido. ¿Qué hice mal? Según yo hice lo mejor. Según yo, ¿verdad? Oré por mis hijas, según yo, ¿verdad? Te fui fiel, pero Señor, ¿qué pasó? Y a veces no encontramos respuestas. Pero mamá, entonces quiero que notes, no es tu culpa. El rey David también decía, es que Señor, ¿qué está pasando? Su confusión, sus preguntas, ¿verdad? Su lucha emocional. Pero después de ser honesto con Dios, dice, he confiado en tu misericordia. ¿Y sabes lo que nos va a sacar adelante? Mamá, ¿sabes lo que te va a sacar adelante? No soy yo, no eres tú. Es que aprendamos a identificar la misericordia de Dios. Porque créeme, tú y yo no somos perfectos. Desde un principio, ¿a poco no? Confiesa, es tiempo de confesiones. Sabíamos que íbamos a fallar criando hijos, ¿sí o no? No nos gusta aceptar, pero sabíamos que íbamos a fallar muchas veces criando hijos. Pero ¿sabes quién más lo sabía también? Dios. Y sabes, el plan de Dios es perfecto. Nosotros hemos fallado, pero Dios sigue en su trono. Dios sigue queriendo guiar y queriendo ayudarnos. Entonces, empezó a ver la misericordia de Dios y pudo alegrarse en la salvación de Dios. Y con esto llegamos a la realidad número 3. ¿Lista? Y con esto vamos terminando. Realidad número 3. Y al final los vamos a repasar. Toma tiempo. Realidad número 3. Toma tiempo para llegar al lugar de sanidad. Toma tiempo. ¿Ok?
No digas, ay de mí, ay de mí, ay de mí, fue mi culpa. No, toma tiempo. Toma tiempo. Está bien, toma el tiempo que necesites. Dios tiene tiempo. Toma el tiempo y decir, Señor, necesito restauración, necesito sanidad. La Biblia enseña que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Eso quiere decir que hay tiempo para llorar. Hay tiempo para hacer duelo. Hay tiempo para meditar, para reflexionar. Recuerda, la esperanza no viene de noche a la mañana, así que ten paciencia. La tristeza, la decepción, el fracaso no se desaparecen de noche a la mañana. Aprende a dejar los pensamientos. Mamá, mírame acá. ¿A poco no decimos, es que debí saber? Es que debí prevenir. ¿Cómo no sabía que mi hijo era así? Dios sabe que no somos perfectos, pero Él sí, por eso Él nos quiere ayudar. Una vez más, toma tiempo para llegar al lugar de sanidad, pero déjame aclarar algo de esa sanidad. Sanidad, y ya lo he dicho en esta noche, sanidad no es lo mismo que olvidar. La sanidad no es lo mismo que olvidar. Y Dios no nos pide que simplemente nos olvidemos, sino nos pide que lo procesemos. ¿Okay? No nos pide que lo olvidemos, sino que lo procesemos. Y confiar en Dios no es lo mismo que fingir que nunca tuvimos la herida. No, a eso no me refiero. Yo sé que mucha gente vende muchas cosas, no, pero ese no es el Dios de la Biblia. Confiar en Dios no es lo mismo que fingir que nunca fuiste herida. Confiar en Dios es traer nuestro dolor a Él. Confiar en Dios es reconocer que Dios nos permite y nos da tiempo para hacer duelo. Y más importante, confiar en Dios es no permitir que la tristeza se vuelva nuestra identidad. Mamá, fracasaste, lo siento mucho. Yo también. Pero Dios no me ve por cómo salieron mis hijos. Pero debo de seguir confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me juzga por cómo fui como papá, ni te juzga por cómo eres como mamá. A veces nos desanimamos demasiado, mamá. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué confiar en Dios? La gracia de Dios es la que nos permite aceptar los dolores de la realidad sin ser destruidos por ello. ¿Entendiste? Es la gracia de Dios que nos permite aceptar, ¿okay?, que cometimos error. Lo acepto. Sin ser destruido. Porque muchas veces, mamá, ¿a poco no? Nos sentimos destruidos. Nos autodestruimos. Pero mamá, Dios sabe que no eres perfecta. Yo sé que mamá no ama a sus hijos, ¿no? Entonces, probablemente hiciste lo suficiente, pero es la gracia de Dios que nos permite doler, nos permite aceptar que hemos fallado y nos da la fuerza para seguir adelante. Sus hijos no tienen que ser perfectos para que Dios obre. Dios no ha terminado aún. Y ahora sí termino con esto. Hablando de la identidad, podemos tener certeza sobre nuestra identidad. ¿Lo sabías? Porque para el cristiano, el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús es lo que da una nueva identidad. Y quiero que pienses en eso. Ahora, yo sé que seguramente has escuchado de esto, pero quiero que me escuches bien, porque quiero hacerte una pregunta. Porque no solamente es un evangelio, no. Quiero hacerte esta pregunta. Cuando nos hemos sentido fracasados o cuando hemos sentido que hemos fallado, ¿cuál es la pregunta que nos hemos hecho? ¿Quién soy yo? No sé si tú te has hecho esa pregunta. Yo sé que mi esposa sí lo ha hecho. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy yo? ¿No? O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué hice mal? Pero una vez más, piensa en esa pregunta, porque lo hacemos, es que lo hacemos. Pero quiero que recuerdes, quiero que medites o recapitules. El propósito de Dios que tiene para ti nunca fue solo para criar hijos.
sino fue para conocer, amar y glorificar a Dios. Y eso comienza aceptando a Jesús como tu Salvador personal, ¿no? Aceptar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Básicamente reconocer que somos pecadores y que es nuestro pecado es lo que llevó a Jesús a la cruz. Arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y que Él nos ofrece la vida eterna a través de la muerte, sepultura y resurrección, que Dios nos ofrece la vida eterna gratuitamente a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y cuando aceptamos a Jesús, tenemos una nueva identidad. Entonces, ahora sí podemos responder correctamente a esa respuesta. ¿Quién soy yo? Y mamá, si tú ya eres creyente, quiero que pienses en eso, porque el Evangelio no solamente es algo de la iglesia, no, sino es algo que transforma nuestra identidad. ¿Quiénes somos delante de Dios? Dios no espera que seamos perfectos, pero a pesar de las fallas, es, una vez más, la gracia. Nuestra nueva identidad es que aun cuando fallamos, tenemos la fuerza para salir adelante. Dios nos da la fuerza para salir adelante. Ser mamá siempre ha sido y siempre será una tarea imposible de hacerlo perfectamente. Mira, no sé cuántos de aquí vienen a nuestra iglesia, no sé si ustedes no vienen a nuestra iglesia, pero gracias por acompañarme en esta noche. No estoy aquí para vender nada. De verdad, gracias por acompañarme. Yo quiero serte de bendición, nada más. Si tuviste ese sentimiento, yo simplemente quiero serte de bendición. Pero lo que sí quiero animarte, pues después de todo, somos una iglesia. Este domingo voy a seguir con este estudio. Voy a dar la segunda parte de este estudio. Y yo quiero animarte a que nos acompañes a las 10:20 aquí en nuestra iglesia. 3 realidades y con esto termino. Primero, Dios nunca diseñó que la identidad de mamá dependiera en el éxito o fracaso de los hijos. Número 2, poco a poco, Dios nos invita a poner en sus manos aún nuestros peores dolores. Número 3, toma tiempo para llegar al lugar de la sanidad. Así que mamá, mi deseo más profundo es que Dios te bendiga, es que Dios te ayude a levantarte, a salirte. Y no tienes que haber pasado por algo especialmente difícil o increíblemente horrible para sentir que hemos hecho algo mal. Yo mismo siento, yo sé que mi esposa a veces siente, decimos, es que hemos hecho mal. Entonces, mamá, no quiero que te sientas así. El enemigo se quiere meter. Okay, quería animarte a que dependas en Dios. Tu identidad no depende de tus hijos. Y poco a poco, abre tu corazón a Dios. Y poco a poco, espero que puedas llegar a ese lugar de sanidad. No porque tus hijos salieron bien, pero porque reconoces tu nueva identidad en Cristo. Que Dios te bendiga y espero podernos conocer en persona. Gracias por estar conmigo.